Hermano, vamos a estar ubicados inicialmente en el libro de Éxodo, capítulo número uno. Éxodo, capítulo número uno. Dice el libro de Éxodo, capítulo número uno. Vamos a tomar algunos apuntes de aquí. A partir del versículo número 6. A partir del versículo número 6. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Nosotros tenemos conocimiento de que el pueblo de Dios, cuando estuvo José como gobernador de Egipto y mandó a buscar a sus padres, a sus hermanos, también vino todo el pueblo hebreo y se quedó allí. Pues ellos inicialmente no se quedaron como esclavos, estando José, le entregaron el terreno, el lugar donde iban a habitar, trabajaban y hacían y se multiplicaron, dice aquí que en gran manera. Pero luego ya toda esa generación ya fallece, y también la generación de quienes conocieron al pueblo hebreo, de quienes sabían quién era el pueblo hebreo de parte de Egipto. El versículo número 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Esto es maravilloso, escuchar cómo se marca la diferencia entre el pueblo de Dios, ¿verdad?, y cómo las demás personas pueden verla. Es lo que siempre debiera suceder, donde hay una iglesia, donde hay un pueblo de Dios, donde vamos nosotros como iglesia, porque realmente la verdadera iglesia somos nosotros. Por lo tanto, donde estemos o donde vayamos, yo debo representar una iglesia. Y aquí dice que estaban bendecidos, estaban fructificados, se habían multiplicado y estaban fortalecidos. Y me encanta esta palabra porque dice en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Para el pueblo hebreo esto es maravilloso, es ver la bendición de Dios, es poder saber que había alguien con ellos que los bendecía. Pero para la nueva gobernación, el nuevo gobierno que se levantaba en Egipto, no era visto de esta misma manera. Pues entonces dice acá en el versículo número 8 que se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más grande, y me encanta esta descripción, es más grande y es más fuerte que nosotros. Qué cosa tan maravillosa cuando las otras personas pueden ver la diferencia de estar con Dios y no estar con Dios. No significaba de que ellos no fueran fuertes, porque de hecho el pueblo de hebreo, el pueblo de Dios, no tenía las armas que ellos tenían, no tenía el poder que ellos tenían en cuestiones de políticas, de gobierno, pues ellos eran los gobernantes de ese país. Sin embargo, ellos ven en el pueblo de hebreo que están fortalecidos en gran manera, y esto les hace que este nuevo rey que se levanta sienta temor, tiemble y diga, a mí no me parece esto. A mí no me parece que ellos estén regados por todo Egipto. A mí no me parece este volumen que sigue creciendo. Y aquí hay algo muy importante. Y el versículo número 10 nos dice, ahora pues seamos sabios. Y es donde tal vez quiero centrarme en este devocional, porque mi apreciado, vivimos en un mundo en que, entre comillas, la gente constantemente está queriendo buscar la sabiduría y, entre comillas, aplicando la sabiduría. Pero ¿qué sabiduría está aplicando el mundo? ¿Qué sabiduría estamos buscando nosotros constantemente? ¿Y a cuál de ellas nos estamos direccionando? ¿Saben? Muchas veces nosotros
pensamos que actuamos con sabiduría, pero necesitamos identificar la verdadera sabiduría en las acciones que nosotros hacemos, en las decisiones que tomamos y sobre todo en la demostración que cada uno de nosotros, como cartas leídas que somos, la hacemos al mundo, dando testimonio del Dios eterno y del Dios verdadero. Hermana, estamos en el libro, la persona que escribió en el chat, estamos en el libro de Éxodo, primer capítulo, versículo número 10. Ahora pues seamos sabios con él. ¿Con quién? Con relación al pueblo hebreo. No sea que se multipliquen y conozcan y acontezca que viniendo guerras, él también se una con el enemigo y pelee en contra de nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, estoy en el versículo número 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de abastecimiento de Pitón y Ramasés, pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que ellos estaban fastidiados de los hijos de Israel. Mire, esto es impresionante. Somos un blanco. Cuando usted decidió aceptar a Cristo, que ha sido la mejor decisión que usted ha podido tomar en su vida, inmediatamente nos convertimos en un blanco fuerte para el enemigo, que al atacarnos a nosotros, ataca directamente al corazón de Dios. Es la manera de cómo hiere, o es la manera de cómo intenta que Dios sea lastimado a través de nosotros, que somos esa creación especial de Dios. Mi apreciado, hay algo importante que nosotros necesitamos entender, es que tú y yo somos una creación de Dios que es especial. Somos un tesoro especial, y ese tesoro especial se convierte aún más especial cuando tú decides obedecerlo. Cuando tú y yo decidimos obedecer al Señor, entonces somos ese tesorito, y cuando usted tiene un tesoro, usted lo cuida, usted lo guarda, pero al mismo tiempo ese tesoro especial se convierte en el blanco del enemigo para atacarlo, para que usted decida decir, no, yo mejor me quedo sin Cristo. Pero mi apreciado, sin Cristo no hay ganancia, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay poder, sin Cristo no hay fortaleza. Así que siempre va a buscar el enemigo la manera de cómo encontrar personas dispuestas a trabajar para él. Va a encontrar personas dispuestas a trabajar para él. ¿De qué lado estamos? Porque muchas veces, aún teniendo, entre comillas, el nombre, el rótulo cristiano, fallamos en algunas cosas. Tal vez muchas veces descuidamos nuestra parte devocional, personal, nuestro encuentro personal con Dios. Muchas veces servimos a la iglesia y sí, hacemos una cosa acá y hacemos otra cosa allá, pero ese servicio no reemplaza mi entrega, mi comunión, mi tiempo a solas con Dios. Usted puede estar en los 10,000 programas que usted quiera. Usted puede predicar en todas las iglesias si quiere, pero no va a reemplazar ese servicio que usted hace, que muchas veces sobresale el ego, muchas veces sobresale el conocimiento, porque ya yo me leí todos los libros, porque me sé el espíritu de profecía. No lo va a reemplazar su tiempo a solas con Dios. Ese que usted llega y descarga su ser, ese que le dice al Señor sus falencias, ese que usted se entrega y reconoce sus faltas y le dice, aquí estoy para que mis debilidades se conviertan en fortaleza. No lo va a reemplazar ningún conocimiento que usted tenga aquí. Porque la manera o la forma que usted pueda aplicar esos conocimientos y realmente sea una carta leída donde quiera que usted vaya, es que usted le pida la presencia de Dios, al Espíritu Santo, para que aquello que usted tiene en la mente lo pueda aplicar. Aquí dice la palabra de Dios que quisieron atacar en todos los ámbitos al pueblo hebreo, y la manera como encontraron fue oprimirlos
colocarles más trabajo, hacerles más cargas, lastimarlo. Pero sin embargo, dice aquí que ellos se multiplicaban, que ellos estaban fuertes, que ellos continuaban. Por supuesto, eso no le agradó a este nuevo rey. El versículo número 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Mi apreciado, estamos en un tiempo de dureza, pero vendrá uno peor. ¿Qué tanto tú y yo estamos preparados para ese tiempo de dureza? Ese tiempo donde tengas que mantenerte del lado del que el único puede darte las fuerzas para continuar, porque esa va a marcar la diferencia. Se levantarán y se han levantado miles de personas en contra del pueblo de Dios. Y muchas veces se levantan tan cercanos a nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Pero qué tan fuerte es tu fe y tu relación con Dios para que a pesar de la opresión, para que a pesar del qué dirán, para que a pesar del señalamiento, para que a pesar de la carga, para que a pesar de las pruebas, tú decidas mantenerte del lado de Dios. Vendrán tiempos peores de los que estamos viviendo. Si hoy en día mucha gente se está alejando de Dios y muchas iglesias se están quedando solas. Hace poco alguien me decía: hermana, para la iglesia que voy a predicar esta semana que viene, me decía: hermana, yo quiero que usted haga un trabajo de revivimiento, de fortaleza en esa iglesia. Tengo los hermanos desanimados, muchos no van, hacen esto. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? Pasa que somos blancos de un enemigo que busca las maneras de que te decepciones de Dios, pero de Él, decepciónate del que quieras, aléjate del que quieras, pero del que tiene el mando, del que tiene la autoridad, del que tiene el poder, de ese no te alejes. Es del que necesitas estar cerca. Y ahora acá dice que entonces ellos tratan con dureza. Y el versículo 14 dice: y amargaron su vida con dureza, certidumbre en hacer barros y ladrillos, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Oh, querido, tú y yo no estamos pasando por eso. Pero llegarán momentos tan difíciles que te sentirás así. Vas a decidir. Y habló el rey de Egipto a las parteras. Ahora escúchenme esto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y me encantan, son dos nombres que no se mencionan, pero que son el ejemplo para que tú y yo las imitemos. ¿Sabe por qué, mis apreciados? Porque ellas reciben una orden directa. Una orden de alguien con poder, una orden nada más y nada menos de que el rey de Egipto, el gobernador de Egipto, y la orden es muy clara y les dice: cuando asistéis a las hebreas en sus partos y miráis el sexo del hijo, si es hijo, matalo, y si fuera hija, entonces dejarla vivir. ¿Qué sabiduría es esta? ¿Cómo se levanta alguien a decir: actuemos pues con sabiduría? Quiero que me acompañen al libro de Santiago, mis apreciados hermanos. Santiago, capítulo número 3, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: esta sabiduría es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Esta era la sabiduría a la que se refería el faraón cuando dijo: actuemos pues con sabiduría. Y esta es la misma sabiduría que muchas veces aún cristianos, aún miembros de iglesias, aún predicando la palabra, muchos deciden por el celo, por la contienda, por el qué dirán, por el que me hiciste, por querer tener, utilizan la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Y lo peor es que en el interior de eso,
Muchos decimos, estoy actuando con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Cuando tú decides aplicar esta sabiduría terrenal, porque el faraón se basó en lo visible, no en la fe. El faraón vio la multitud de personas, de los hijos de Dios, del pueblo hebreo, y dijo, es que son muchos. Es que en el momento en que hay una guerra y el enemigo los convenza, ellos se pueden ir en contra de nosotros y nosotros podemos perder la guerra. No se está viendo con una visión de fe. Y muchas veces en las situaciones difíciles que muchas personas se encuentran, o queriendo avanzar o queriendo sostener el poder, porque aquí la cuestión del rey era mantener el poder. La autoridad soy yo y nada más que yo. El control lo debo tener yo. Nos olvidamos que el verdadero control lo tiene Dios, que la verdadera autoridad es de Dios. A él no se le escapa nada, pero pierdo el poder terrenal, la decisión terrenal. Animal, porque ¿sabe qué era lo que más le había movido al rey? La decisión que tomó, el miedo, mis apreciados. El miedo te mueve a hacer cosas que tú ni te imaginas. Así como te paraliza, también te lleva a hacer actos en los cuales te desconoces. Porque tienes miedo tal vez a perder un trabajo y entonces de pronto prefieres mejor decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito este trabajo, pero yo no puedo seguir guardando el sábado. Y ese miedo te lleva a decir, yo tengo que ser sabio, yo no puedo quedarme sin nada. ¿Qué sabiduría estás tomando? Porque no es la de Dios. Y muchas veces ese miedo, ¿verdad? Nos lleva a actos que son desconocidos como hijos de Dios. Así que ese miedo o esa sabiduría animal fue nacido de ese miedo y de ese impulso carnal por tener el dominio, por tener el poder. Le nació a este gobernante. Diabólica porque buscó destruir lo que Dios había bendecido. Dios había bendecido al pueblo hebreo. Dios había fructificado al pueblo hebreo. Dios se había derramado ante el pueblo hebreo. Pero ahora esa bendición de Dios se levanta a alguien que la quiere destruir. Así que aquí están los componentes de la sabiduría que no viene de Dios, utilizada en un hombre que expresa, pues ahora actuemos con sabiduría. Apreciado, cuidado, puede ser que nosotros de alguna forma nos estemos contaminando, queriendo también actuar con esta sabiduría y no con la sabiduría en que tú y yo, como hijos de Dios, debemos actuar. ¿Cuál es esa sabiduría? Mi apreciado, lea conmigo. Versículo número 17 dice, mas la sabiduría que es de lo alto. Oye, esto es hermoso. La sabiduría que es de lo alto, dice, primeramente es pura. Tu corazón, tu mente, tus pensamientos deben estar en alineación con la pureza que viene del cielo. Así que en las decisiones que tú tengas que tomar debe haber un filtro de pureza, debe haber un filtro de limpieza, debe haber un filtro hacia lo que el cielo demanda. Si causa daño, si pasas por encima del otro, si dañas a otra persona, si lastimas a alguien, si tus decisiones destruyen, no están siendo puras, no estás actuando con sabiduría, si no ves el dolor de la otra persona, si no entiendes a la otra persona por lo que está pasando, sino que señalas, ay, se ha retirado de Dios, ay, quién sabe qué está haciendo. No es un pensamiento puro. No estás tomando decisiones con sabiduría, no estás aconsejando con la sabiduría de lo alto, estás diversionando y te estás yendo a la terrenal. Cuidado con eso. Todo el mundo no puede decir actuemos con sabiduría. La pregunta es, ¿qué sabiduría estamos eligiendo? Mi apreciado dice que aparte de ser pura, dice que luego es pacífica, no es impulsiva. No toma decisiones a la loca.
no señala por señalar, no juzga por juzgar, no se desespera en medio de las cosas. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué sabiduría hay en tu vida? Y aparte de ser pura, dice que es modesta. Todas las características que dependen del cielo, todas las características que te unen al Dios eterno, todas las características que necesitas tú en tu carácter para representar a el Dios que te ha llamado, el que murió por ti en una cruz, el que nos promete fortalecernos, el que nos marca el camino para continuar con él. Y aparte de eso, no solamente es pura, es pacífica, es modesta, sino que es benigna, es buena, tiene compasión, tiene misericordia, porque es una sabiduría que destila de lo alto, que sale de Dios, y son las mismas características que tiene el Dios eterno, llena de misericordia. Y esto es hermoso y de buenos frutos. ¿Cuáles son esos frutos, mi apreciado? Los del Espíritu Santo. Lo que muchas veces desconocen en nosotros. Lo que muchas veces no marcan la diferencia entre lo que somos, entre lo que hemos sido llamados. Y muchas veces dejamos perplejos a otras personas con los actos que hacemos. Y le dejamos en el pensamiento la confusión. ¿Pero por qué actúa de esta manera? ¿Por qué hace esto? Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que otros leen en nosotros. Acuérdate, tú y yo somos cartas leídas. Y a veces no necesitamos mencionar ni una sola palabra. Pero con nuestros actos podemos decir miles de palabras. ¿Qué interpretan con tu silencio? ¿Qué interpretan con tu forma de actuar? ¿Qué interpretan con las decisiones que tomas? ¿Qué interpretan con cada paso que das? ¿Qué sabiduría estás eligiendo? De buenos frutos, imparcial. Ay, esto es maravilloso, es fuerte. Esto es fuerte, pero es maravilloso. Y dice, sin hipocresía. Cuando el Señor Jesús se acercó, cuando los discípulos se acercaron al Señor y Él comenzó a hablar con ellos, una palabra que se desprendió y que, ¿cómo que Jesús va a decir esto? Y dijo, hipócritas, quita primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la paja que tiene tu hermano. Y muchas veces a nosotros nos cuesta quitarnos la viga. Como te cuesta quitarte la viga, no miras bien la paja del hermano y nos creemos los más santos y señalamos y criticamos y hacemos y quitamos. Pero estamos llenos de vigas. Y esto nos lleva a una hipocresía que no depende de Dios. Una hipocresía que el Señor dice que quiere que la arranques, que la erradiques, que la quites, porque no estás actuando con la sabiduría que necesitas hacerlo. Te estás dejando dominar por lo que el enemigo quiere. Mi apreciado, el versículo número 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Sabe quién decidió actuar con sabiduría, mis queridos? Nos regresamos para finalizar el libro de Éxodo. Versículo número 17. Mas las parteras temieron a Dios. Esta es la verdadera sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esta es la verdadera sabiduría. Cuando tú decides temerle al Señor, y no porque va a caer un rayo del cielo y te va a partir, porque el temor a Dios es obediencia, es reverencia, es honor, es alabanza, es testificación. Ese es el verdadero temor de Dios. Es respeto, es honra. Y esta fue la verdadera sabiduría. Esta fue la que ellas decidieron elegir, a pesar del miedo, del señalamiento, de la orden de un faraón. Decidieron por el temor a Dios. Y ese es el que tú y yo necesitamos elegir también. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como se les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida a los niños.
Y cuando tú decides hacer eso, entonces el respaldo del cielo, el respaldo de Dios está contigo, aunque no lo veas. Pero Él no te deja solo, Él no te abandona, porque Él nunca defrauda, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, a quienes eligen por Él. Y tú y yo necesitamos elegir por Él, aunque se desplomen los cielos. Me ha apreciado. Y el rey se acerca a las parteras, pero ahí está la sabiduría de Dios, ahí está el respaldo de Dios, ahí está la bendición de Dios. Y dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ella. Y dice el versículo número 20, y con esto finalizo para que veas que sí paga escoger la sabiduría de Dios, que sí paga tener el temor de Dios, que sí paga filtrar cada decisión. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y Dios hizo bien a las parteras, y Dios hará el bien en tu vida, y Dios te dará la fortaleza que necesitas, y Dios te extenderá la mano que tú hoy tal vez no ves y te dé miedo irte por otro lado, pero la mano de Dios está extendida. Atrévete a agarrarla. Solo decide por la verdadera sabiduría, que es el temor al Señor, la que viene de lo alto. Me ha apreciado, que el Señor te bendiga y que la decisión de hoy sea aquella que tomó estas dos mujeres, Cifra y Fua, porque fueron bendecidas por el Señor a pesar de todo.